Hola, gente. Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a hablar de una revelación que dejó a todo el mundo con la boca abierta. A los 35 años, Eddais finalmente confirmó lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Entonces, ¿qué será lo que admitió? Vamos a descubrirlo juntos en este video. Eddais Uzunaliolu nació el 20 de junio de 1990 en Estambul, una de las ciudades más vibrantes e históricas del mundo. Hija menor en una familia con 3 hermanas, creció rodeada de afecto, pero también en el ambiente típico de una familia de clase media turca, donde el esfuerzo y la dedicación eran valores esenciales. Su infancia estuvo marcada por una curiosidad inagotable. Desde muy pequeña ya mostraba una energía que llamaba la atención, hablaba mucho, inventaba historias y adoraba transformar la vida cotidiana en pequeñas representaciones frente a la familia. Mientras muchos niños preferían jugar al aire libre, Eda pasaba horas creando personajes e imaginando escenas. Sus hermanas, aunque mayores, eran su primera audiencia, acostumbradas a presenciar los espectáculos improvisados que ella organizaba en la sala de la casa. Esa habilidad para comunicarse y cautivar, tan evidente desde temprano, se convertiría en uno de los pilares de su futura carrera artística. En la escuela, Eda también se destacaba. Estudió en el tradicional Sisli Terakig School, donde los profesores notaron rápidamente su desenvoltura para hablar en público y su facilidad para memorizar textos. Participaba con entusiasmo en las obras escolares, siempre sintiendo el escenario como si se tratara de grandes producciones. Aunque todavía estaba lejos de la televisión, ya entendía que ese espacio era donde se sentía más plena. A pesar de su pasión por el arte, la familia siempre valoró la importancia de los estudios. Siguiendo ese camino, Eda decidió estudiar psicología en la Universidad Bilgi, en Estambul. Esa elección sorprendió a algunos compañeros que la veían claramente como futura actriz, pero ella sabía que la formación académica podía ser una base sólida para comprender mejor el comportamiento humano, algo que más tarde enriquecería sus interpretaciones en los papeles que asumiría. Sin embargo, su encuentro con las cámaras ocurrió aún más temprano. A los 12 años consiguió una participación infantil en la serie Miriban, producción que marcó su primer contacto con los bastidores de la televisión turca. La experiencia, aunque pequeña, fue transformadora. El ambiente del set, la convivencia con actores experimentados y la magia de ver cómo la historia cobraba vida frente a las cámaras confirmaron lo que ya sentía: su vocación estaba en el mundo artístico. Después de ese debut, Eda comenzó a obtener pequeñas participaciones en otras producciones, siempre en papeles discretos pero que le permitían aprender cada detalle del oficio. No se trataba solo de aparecer en pantalla, sino de observar, escuchar y entender cómo funcionaba todo el proceso. De esta manera, poco a poco, fue construyendo una base sólida que la prepararía para desafíos mayores. Incluso mientras se dedicaba a la universidad, su pasión por la actuación nunca se desvió. Conciliar los estudios de psicología con la carrera artística fue un reto, pero también una ventaja. Con frecuencia Eda comentaba que comprender la mente humana la ayudaba a crear personajes más reales, con emociones cercanas al público. Ese equilibrio entre la disciplina académica y la vocación artística moldeó a la joven actriz, permitiéndole transitar con naturalidad entre la vida de estudiante y los bastidores de las producciones turcas. El escenario escolar, la cámara de televisión y el aula universitaria se entrelazaban en su rutina, formando la base de quien más tarde se convertiría en uno de los rostros más reconocidos de la dramaturgia de su país. El futuro aún le reservaba muchas sorpresas, pero ya existía una certeza: Eddais estaba destinada a conquistar al público. Y lo haría con determinación y talento al dar su siguiente gran paso hacia la fama. El verdadero salto en la carrera de Eddais llegó en 2011, cuando obtuvo un papel importante en la serie juvenil Pis Yedili. La producción, orientada al público adolescente, la convirtió rápidamente en un rostro conocido en toda Turquía. Su personaje transmitía frescura, humor y espontaneidad, características que la hicieron destacar y conquistar a una generación de jóvenes televidentes. El éxito fue inmediato. De ser una actriz en papeles secundarios pasó a convertirse en una figura querida y reconocida por su carisma natural. Ese reconocimiento le abrió las puertas a nuevos proyectos. Poco después,
Fue invitada a participar en la serie Benny Boyle Seb, donde tuvo la oportunidad de mostrar versatilidad al interpretar un rol diferente del que había hecho en Piccadilly. Este paso fue fundamental para evitar que el público y los productores la encasillaran únicamente en personajes juveniles. Con cada participación demostraba que podía adaptarse a distintos estilos narrativos, desde el drama romántico hasta la comedia ligera. En 2015, su carrera alcanzó un nuevo nivel con Iliki Durumu, Kark, una comedia romántica que le permitió debutar como protagonista. El público recibió con entusiasmo a la joven actriz, que interpretó con naturalidad los enredos amorosos de una trama ligera y entretenida. Ese papel consolidó su nombre en la industria televisiva, confirmando que tenía el talento suficiente para sostener una historia como figura central. Para Eda, fue una etapa decisiva, pues dejó de ser simplemente la actriz simpática que acompañaba a los protagonistas para convertirse ella misma en el motor principal de la narrativa. Sin embargo, el reconocimiento definitivo llegó en 2018 con Yasake Elma, traducida en varios países como Manzana Prohibida. En la producción, interpretó a YLDZ Ilmaz, una joven ambiciosa que busca ascender socialmente a través de su matrimonio con un hombre rico. El personaje combinaba humor, ingenuidad, ambición y vulnerabilidad, lo que exigió de Eda un equilibrio interpretativo muy complejo. Gracias a ese papel, su nombre trascendió las fronteras turcas y se convirtió en una figura de renombre internacional. El éxito de Yasake Elma fue tan grande que la serie alcanzó decenas de países, llevando a Eda a un nivel de popularidad que pocas actrices turcas de su generación habían logrado. De pronto, comenzó a ser reconocida no solo en Turquía, sino también en lugares tan distantes como América Latina y el Medio Oriente, donde las producciones turcas tienen gran aceptación. YLDZ Ilmaz se transformó en un ícono, un personaje capaz de generar simpatía y críticas al mismo tiempo, lo que mantuvo a la audiencia enganchada por temporadas enteras. Además de su éxito en la televisión, Eda incursionó en el cine. Participó en películas como Kokan Kadar Konus, Gorumse y Delia 2, todas ellas comedias que aprovecharon su habilidad natural para la interpretación ligera y dinámica. Aunque el cine no tuvo el mismo impacto en su carrera que las series, le permitió diversificar su experiencia y mostrarse en distintos formatos. La etapa de ascenso profesional estuvo marcada por esfuerzo, disciplina y constancia. Eda comprendía que la fama era efímera si no se respaldaba con dedicación y compromiso. Por eso, cada nuevo proyecto lo asumía con la misma energía de sus primeros pasos. El futuro se abría con fuerza, pero también con desafíos que pondrían a prueba su resiliencia. Aunque la carrera de Eda avanzaba con rapidez, no todo fue un camino ascendente. Después del final de Piccadilly, la actriz enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su trayectoria. La popularidad que había alcanzado parecía haberse reducido de golpe, y las críticas comenzaron a aparecer. Algunos periodistas y parte de la audiencia afirmaban que Eda solo servía para interpretar personajes adolescentes, una etiqueta que amenazaba con limitar su futuro artístico. Ese periodo estuvo lleno de inseguridades. Por primera vez, Eda se preguntó si realmente debía continuar en el mundo de la actuación. Su formación en psicología aparecía como un plan alternativo, y en más de una ocasión consideró la posibilidad de abandonar los escenarios para dedicarse a una vida más estable y menos expuesta. La idea de dejar atrás los reflectores parecía extraña, pero las dudas crecían cada vez que un proyecto no alcanzaba el éxito esperado. Varios de los trabajos que aceptó en esa etapa no tuvieron la repercusión que ella deseaba. Aunque participaba con esfuerzo y compromiso, la respuesta del público no siempre era positiva. La presión se acumulaba y la hacía cuestionar si el camino que había elegido desde niña era realmente el correcto. Este tiempo de incertidumbre también afectó su confianza, pues muchos productores dudaban en darle personajes con mayor protagonismo. Sin embargo, esas dificultades terminaron moldeando su carácter. En lugar de derrumbarse, Eda encontró en esas experiencias un aprendizaje. Descubrió que el mundo artístico es inestable y que la fama depende de muchos factores externos. Comprendió que no bastaba con el talento, había que ser paciente, resiliente y capaz de enfrentar las críticas sin dejar que destruyeran su motivación. Para superar esa etapa, se refugió en la disciplina y en la autoexploración. La psicología, más que un camino profesional alternativo,
se convirtió en una herramienta personal que le permitió comprender mejor sus emociones y reforzar su autoestima. Gracias a ello, transformó el miedo en determinación y se preparó para regresar con más fuerza. En entrevistas posteriores, Eda confesó que esos años de incertidumbre fueron los más duros de su carrera, pero también los que le enseñaron la importancia de perseverar. Si no hubiera pasado por esas caídas, tal vez no habría estado lista para asumir el reto que vendría después. Lo cierto es que esas dificultades se convirtieron en el cimiento de una nueva etapa que la llevaría a conquistar al público de una forma inesperada. El futuro aún no estaba claro, pero los obstáculos que había enfrentado la estaban preparando para su gran desafío en la televisión turca, un papel que cambiaría su vida por completo y que le permitiría mostrar la verdadera amplitud de su talento. El renacer de la carrera de Eda'is llegó con Yasak Elma, y uno de los puntos más comentados de la serie fue la relación entre su personaje, YLDZ Elmas, y Ali Targun, interpretado por el reconocido actor Talat Bulut. Desde el inicio, la trama se presentó como una unión marcada por intereses. YLDZ, proveniente de un entorno humilde, veía en Alit la oportunidad de alcanzar una vida de lujo y estatus. Alit, un empresario rico y controlador, se dejaba seducir por la juventud y la belleza de YLDZ. Este vínculo, lejos de ser simple, se convirtió en un verdadero retrato de las contradicciones sociales. Por un lado, estaba la pasión y la atracción. Por otro, el poder, la ambición y la conveniencia. La historia mostró cómo el matrimonio podía ser usado como un instrumento de ascenso social y de supervivencia en un entorno marcado por las apariencias y la competencia. A medida que los capítulos avanzaban, la relación entre YLDZ y Alit se transformaba en un juego de estrategias. Había momentos de ternura, pero también de traición y manipulación. El público seguía cada giro con atención, generando debates sobre si se trataba de amor verdadero o de una lucha por intereses personales. Esa dualidad hizo que el romance se volviera uno de los más comentados en la televisión turca. Para Eda'is, interpretar a YLDZ fue un reto enorme. El personaje debía transmitir ingenuidad, pero también astucia, vulnerabilidad, pero al mismo tiempo ambición. Esa mezcla compleja exigía que la actriz encontrara un equilibrio entre la comedia y el drama. Y lo logró con éxito, convirtiendo a YLDZ en una figura que podía ser querida y odiada en la misma medida. La química en pantalla entre Eda y Talat Bulut resultó clave para el éxito de la trama. El contraste entre la juventud de YLDZ y la madurez de Alit daba fuerza a cada escena, generando situaciones cargadas de emoción. El público no solo veía un romance, sino una metáfora de las relaciones humanas marcadas por poder, deseo y contradicciones. La pareja YLDZ-Alit trascendió más allá de la ficción. En redes sociales, miles de seguidores discutían sobre sus decisiones, compartían escenas memorables y analizaban el trasfondo social de la historia. La repercusión fue tal que la relación se convirtió en un símbolo de la serie, consolidando la fama de Eda a nivel internacional. Aunque el romance ficticio estaba lleno de altibajos, para la actriz significó una oportunidad única de mostrar su madurez artística. Con cada episodio, Eda se afianzaba como una de las intérpretes más versátiles de su generación, capaz de dar vida a un personaje complejo que dejaba al público siempre expectante por lo que vendría después. El crecimiento de la popularidad de Eda'is no estuvo libre de momentos de controversia. Su espontaneidad, una de las cualidades que más la acercaba al público, también fue motivo de situaciones complicadas. En 2023, durante una ceremonia de premiación, realizó comentarios relacionados con las víctimas de un devastador terremoto en Turquía. Aunque su intención no fue ofensiva, sus palabras fueron interpretadas de manera negativa en redes sociales y rápidamente se convirtieron en tema de debate nacional. En pocas horas, su nombre estaba entre los más mencionados, y los titulares de la prensa cuestionaban su sensibilidad. Eda intentó aclarar sus declaraciones, insistiendo en que habían sido malentendidas. Sin embargo, la polémica ya estaba instalada y la obligó a enfrentar críticas duras. Este episodio reflejó el riesgo de ser una figura pública en la era de las redes sociales, donde cualquier frase puede adquirir un significado diferente del que fue pensado. La experiencia le dejó una lección importante, la necesidad de ser cuidadosa en cada palabra, especialmente en contextos públicos.
Otro episodio que llamó la atención ocurrió cuando la prensa turca especuló sobre una crisis en su matrimonio. El motivo fue que Eda dejó de seguir a su esposo en Instagram, lo que generó rumores de separación. Los medios reprodujeron la historia con insistencia, y muchos seguidores comenzaron a especular sobre la estabilidad de la pareja. Ante la creciente presión, la actriz desmintió las noticias y aseguró que su relación continuaba sólida. Pese a ello, el episodio evidenció cómo incluso los gestos más pequeños en redes sociales podían convertirse en titulares. A lo largo de su carrera, Eda ha cultivado un estilo directo y humorístico al responder a la prensa y a sus seguidores. En muchas ocasiones, su sentido del humor la ayudó a suavizar situaciones tensas. No obstante, esa misma naturalidad también la llevó a protagonizar malentendidos que escalaron rápidamente. En entrevistas, reconoció que no siempre mide las consecuencias de lo que dice, pero que prefiere ser genuina antes que construir una imagen distante o artificial. Estas polémicas no lograron frenar su trayectoria, pero sí pusieron a prueba su resistencia frente a la presión mediática. Para una actriz en pleno auge, la exposición pública era inevitable, y cada paso era observado con atención. La manera en que gestionó los escándalos la mostró como una persona resiliente, capaz de enfrentar críticas sin perder la esencia que la caracterizaba. Los años recientes han demostrado que la carrera de Eda no solo se construye en los escenarios y frente a las cámaras, sino también en la forma en que lidia con la opinión pública. Entre elogios y críticas, aprendió que su vida personal y profesional estaban inevitablemente expuestas y que su forma de reaccionar sería clave para mantener el apoyo de sus seguidores. Lejos de debilitarla, estas experiencias reforzaron su imagen como una actriz auténtica. Y mientras continuaba enfrentando la dualidad entre admiración y controversia, su vida personal entraba en una nueva etapa que marcaría profundamente su identidad. Aunque Eda siempre fue discreta con su vida sentimental, su trayectoria incluye relaciones que captaron la atención del público. En los primeros años de su carrera, mantuvo un noviazgo con Ferman Akgül, músico reconocido en Turquía como vocalista de la banda Manga. Aunque la relación no duró mucho, fue uno de los primeros vínculos que la prensa hizo público, mostrando que su vida privada comenzaba a despertar interés mediático. Con el paso del tiempo, Eda optó por mantener sus relaciones en un ámbito más reservado, lejos del escrutinio constante. Esta decisión le permitió separar su vida profesional de la personal, aunque no siempre fue posible. Su matrimonio con Buran Tuncer, jugador de baloncesto del equipo Anadolu Efes, fue imposible de mantener en secreto. La boda se celebró el 21 de junio de 2023 en Estambul y reunió a familiares, amigos y colegas de la industria. Las imágenes del evento circularon ampliamente y se convirtieron en noticia en los principales medios turcos. La unión con Buran representó para Eda una nueva etapa de estabilidad y madurez. La pareja, que había mantenido un noviazgo sólido, decidió dar el paso al matrimonio en un momento en el que ambos gozaban de reconocimiento profesional. La ceremonia fue descrita como elegante y emotiva, reflejando la personalidad cercana y alegre de la actriz. El año siguiente trajo una de las experiencias más significativas de su vida. En abril de 2024 nació Mina İpek, la primera hija del matrimonio. La llegada de la niña transformó por completo las prioridades de Eda. En entrevistas, afirmó que la maternidad le abrió una nueva perspectiva sobre la vida y que su hija se convirtió en su mayor fuente de motivación. Aunque seguía comprometida con su carrera, reconocía que el cuidado de su familia estaba ahora en el centro de su existencia. La maternidad también le planteó nuevos retos. Conciliar las largas horas de grabación con la atención a su hija requería organización y apoyo. Eda compartió que contaba con la ayuda de su familia y de su esposo para equilibrar ambas responsabilidades. Aún así, insistió en que deseaba continuar trabajando, demostrando que era posible combinar la vida profesional con el rol de madre. La vida familiar, lejos de alejarla de los escenarios, la fortaleció emocionalmente. Eda afirmaba que su hija le transmitía serenidad y alegría, y que cada proyecto futuro estaría marcado por esa nueva etapa. Sus seguidores, que acompañaban cada detalle a través de redes sociales, celebraron con entusiasmo esta fase de su vida, viendo en ella no solo a una actriz reconocida, sino también a una mujer que asumía con naturalidad el desafío de ser madre y profesional al mismo tiempo. El camino personal de Eda continuaba desarrollándose,
y junto con la felicidad también aparecerían obstáculos que pondrían a prueba su fortaleza en los años siguientes. La vida de Edaís, a pesar de los éxitos y reconocimientos, no estuvo libre de momentos difíciles relacionados con la salud. Durante la pandemia de COVID-19, vivió uno de los periodos más angustiantes de su vida cuando sus padres contrajeron el virus. La incertidumbre sobre su recuperación y el temor de perder a seres queridos marcaron profundamente a la actriz. En entrevistas posteriores confesó que fueron días de ansiedad y preocupación constante, en los que comprendió lo frágil que puede ser la vida incluso para quienes parecen tenerlo todo bajo control. Ella misma también enfrentó episodios de ansiedad desde los primeros años de su carrera. El ritmo acelerado de la televisión, las largas jornadas de grabación, sobre todo, las críticas intensas de la prensa afectaron su bienestar emocional. La presión de estar siempre expuesta a la opinión pública se convirtió en una carga que la llevó a experimentar crisis de inseguridad. Hubo momentos en que sentía que no era suficiente y que sus esfuerzos no eran valorados como merecía. Para enfrentar estas situaciones, Eda decidió buscar ayuda profesional. Su formación en psicología le permitió reconocer la importancia de atender la salud mental, y así comenzó un proceso de terapia que se transformó en un pilar fundamental de su vida. En más de una ocasión compartió con sus seguidores que hablar abiertamente sobre ansiedad y cuidado emocional no debía ser un tabú, sino una forma de normalizar algo que afecta a muchas personas, incluso a quienes parecen fuertes y exitosos. El hecho de haber estudiado psicología no solo le ayudó en su carrera actoral, sino también en su vida personal. Eda aplicó muchos de los conocimientos adquiridos en la universidad para manejar sus emociones, entender sus pensamientos y reconocer sus propios límites. Ese enfoque reflexivo le permitió encontrar un equilibrio entre la presión de la fama y la necesidad de cuidar de sí misma. Además de la salud emocional, también vivió otros desafíos relacionados con el estilo de vida de una actriz reconocida. El constante escrutinio sobre su imagen y apariencia la hizo reflexionar sobre la importancia de mantener un equilibrio entre la exigencia profesional y la aceptación personal. Aunque siempre cuidó su salud con hábitos de ejercicio y alimentación, aprendió a no obsesionarse con los estándares irreales que muchas veces impone la industria del entretenimiento. La forma en que compartió estas experiencias la convirtió en una voz cercana y auténtica para su público. Eda no se mostró como una figura intocable, sino como una mujer que también tenía miedos y batallas internas. Sus seguidores valoraron su honestidad y su capacidad de hablar sobre temas delicados con naturalidad, algo que la conectó aún más con quienes la admiraban. A lo largo de estos procesos, Eda demostró que la salud mental y emocional eran tan importantes como cualquier premio o reconocimiento. Los desafíos que enfrentó no la frenaron, sino que la hicieron más fuerte y consciente. Sin embargo, estos no fueron los únicos retos de su vida personal. En los años siguientes, los problemas físicos y las intervenciones médicas también ocuparían un papel significativo en su historia. La salud de Edaís no estuvo marcada únicamente por los retos emocionales. Desde joven tuvo que enfrentar algunos problemas médicos que exigieron atención y tratamientos específicos. Uno de los más relevantes fue la sinusitis crónica que la acompañó durante su adolescencia y juventud. La afección no solo le causaba molestias diarias, sino que también afectaba su respiración y, en consecuencia, su desempeño en el escenario y frente a las cámaras. Finalmente, se sometió a una cirugía sencilla para corregir el problema, lo que le permitió mejorar su calidad de vida y continuar con su carrera sin las limitaciones que le imponía esa condición. La operación fue exitosa y marcó un antes y un después en su rutina. La actriz confesó que, tras el procedimiento, sintió una enorme diferencia en su capacidad para concentrarse y proyectar su voz, algo esencial para su trabajo. Ese episodio mostró que incluso intervenciones menores pueden tener un gran impacto en la vida profesional de una persona dedicada al arte escénico. Con el paso de los años, Eda también tuvo que cuidar de su cuerpo después de la maternidad. Tras el nacimiento de su hija Mina Ipek en 2024, compartió con amigos cercanos que comenzó un proceso de fisioterapia para fortalecer la musculatura abdominal y pélvica. Aunque no lo hizo público de manera masiva, este cuidado reflejaba su compromiso con la recuperación física y con mantener un estado saludable que le permitiera enfrentar tanto la vida familiar como las exigencias laborales. Más allá de intervenciones médicas específicas, Eda siempre defendió un estilo de vida equilibrado.
En varias entrevistas habló de la importancia de combinar una alimentación sana con la práctica regular de ejercicio. No se trataba de perseguir un ideal estético, sino de garantizar bienestar y energía para cumplir con sus responsabilidades. Caminatas, pilates y rutinas ligeras de entrenamiento formaban parte de su día a día. La disciplina en estos aspectos también le sirvió como herramienta para enfrentar momentos de estrés. El ejercicio y los hábitos saludables se convirtieron en aliados de su estabilidad emocional, complementando el trabajo que hacía en terapia. Este enfoque integral, que combinaba salud física y mental, fue una constante en su vida y la ayudó a mantener el equilibrio en medio de una carrera exigente y de gran exposición. Aunque Eda nunca se presentó como un ejemplo de perfección, se inspiró a muchos seguidores al mostrar que cuidarse era una forma de respeto hacia uno mismo. Sus experiencias médicas, compartidas con naturalidad, demostraron que cualquier persona, incluso una celebridad, puede enfrentar problemas de salud y superarlos con disciplina y apoyo. La actriz continuaba avanzando con determinación, enfrentando cada obstáculo sin perder la autenticidad que la caracterizaba. Y mientras superaba estas pruebas físicas, el destino le tenía preparado un nuevo desafío emocional, el doloroso impacto de las pérdidas personales. En la vida de Edaís, no todo fue éxito y reconocimiento. Como cualquier persona, también tuvo que enfrentar la tristeza de perder a seres queridos. Una de las pérdidas más significativas fue la de su abuela materna, quien falleció cuando la actriz ya había alcanzado cierto renombre en Turquía. La noticia fue un golpe duro para Eda, ya que su abuela había sido una de sus mayores motivadoras desde la infancia. La relación entre ambas era muy cercana. Su abuela no solo la acompañaba con cariño, sino que también apoyaba con entusiasmo su deseo de convertirse en actriz. Se dice que nunca se perdía las producciones en las que participaba su nieta, incluso cuando eran pequeños papeles. La veía como una artista en potencia y celebraba cada logro con orgullo. Por eso, la partida de aquella figura tan importante dejó un vacío emocional que marcó profundamente a Eda. En entrevistas posteriores, la actriz confesó que le hubiera gustado que su abuela hubiera vivido lo suficiente para ver su éxito internacional con Yasak Elma. Sentía que ese momento, tan decisivo en su carrera, habría sido aún más especial si la mujer que tanto la alentó estuviera presente. Este sentimiento se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y en una fuente de inspiración para seguir adelante. La pérdida también le permitió reflexionar sobre el valor de la familia. Eda reconoció que, aunque la fama trae consigo reconocimiento y oportunidades, son los vínculos familiares los que sostienen en los momentos de dolor. La muerte de su abuela reforzó aún más su conexión con sus padres y hermanas, quienes estuvieron a su lado para sobrellevar la tristeza. En su carrera, esta experiencia influyó en la profundidad emocional que aportaba a sus personajes. Muchos críticos notaron que, a partir de ese periodo, sus interpretaciones ganaron en madurez y sensibilidad. Era como si el dolor personal le hubiera permitido conectar con emociones más complejas, que transmitía con autenticidad frente a la cámara. Eda aprendió a transformar la pérdida en un impulso creativo, canalizando la tristeza en su trabajo. Al mismo tiempo, compartía con sus seguidores mensajes sobre la importancia de valorar a los seres queridos mientras están presentes. Ese discurso cercano y sincero reforzó el vínculo con su público, que veía en ella no solo a una actriz exitosa, sino también a una mujer que enfrentaba las mismas experiencias universales de la vida. A pesar del dolor, Eda continuó adelante. Sabía que su abuela hubiera querido verla triunfar y que la mejor forma de honrar su memoria era seguir brillando en su carrera. Sin embargo, después de esa etapa vendrían otros momentos de introspección que la llevarían a alejarse temporalmente del centro de atención. En el recorrido de toda figura pública existen etapas de exposición intensa y otras de retraimiento. Para Edaís, uno de esos periodos de alejamiento ocurrió entre 2014 y 2015, cuando decidió tomar distancia de la televisión tras participar en proyectos que no alcanzaron gran repercusión. Aunque seguía siendo reconocida, sentía la necesidad de un respiro que le permitiera replantear su camino. Durante ese tiempo, eligió viajar al extranjero, algo que marcaría un antes y un después en su vida personal y profesional. Pasó varios meses en Londres, ciudad que le ofreció anonimato y nuevas perspectivas. Allí aprovechó para perfeccionar su inglés y, al mismo tiempo, inscribirse en cursos de teatro.
Esta experiencia fue vital para su desarrollo artístico, ya que le permitió aprender de métodos diferentes a los que había conocido en Turquía. El aislamiento en Londres no fue solo un proceso académico, sino también personal. Alejada de los reflectores y de la presión de la prensa, Eda tuvo la oportunidad de conocerse mejor. Descubrió nuevas pasiones, exploró la vida cultural de la ciudad y se inspiró con las distintas expresiones artísticas que encontraba en teatros, museos y calles. Aquellos meses se transformaron en una etapa de renovación interior. El alejamiento de la pantalla también le permitió reflexionar sobre su trayectoria. Comprendió que la actuación era, sin duda, su camino, pero que necesitaba nuevas herramientas para crecer y no quedar atrapada en papeles repetitivos. Esa pausa le dio claridad para regresar con mayor determinación y una visión más amplia de lo que quería lograr. Cuando volvió a Turquía, lo hizo con un aire renovado. Se mostraba más madura, más segura de sus capacidades y con la convicción de que estaba lista para asumir proyectos más exigentes. Ese periodo de retiro voluntario fue interpretado por algunos como una señal de debilidad, pero en realidad se convirtió en uno de los movimientos más inteligentes de su carrera. Eda regresó fortalecida, con una identidad artística más definida y con la energía necesaria para afrontar los desafíos que le esperaban. Además, el tiempo fuera le permitió valorar aún más a su país y a sus seguidores. Al estar en Londres, comprendió el poder que tenía la ficción turca en el mundo y lo mucho que podía aportar con su talento. Esa toma de conciencia fue clave para que, al volver, se comprometiera a dar lo mejor de sí en cada proyecto. El aislamiento no fue un retroceso, sino una etapa de crecimiento silencioso que más tarde daría frutos. Su retorno al centro de atención coincidió con la llegada de nuevas oportunidades que terminarían por catapultarla al estrellato internacional. Pero antes de alcanzar esa cima, Eda aún tendría que enfrentarse a recuerdos dolorosos de su pasado y a traumas personales que marcaron su carácter. La vida de Edais no estuvo marcada únicamente por los desafíos profesionales y de salud, sino también por experiencias personales que dejaron huellas profundas. Uno de los traumas más significativos ocurrió en su adolescencia, cuando sus padres decidieron separarse. El divorcio fue un golpe inesperado que transformó la dinámica familiar. Aunque era joven, comprendió el impacto de aquella decisión y tuvo que aprender a lidiar con la ausencia de una convivencia unida. La ruptura no fue fácil. Eda sintió que el mundo seguro de su infancia se fragmentaba, y en más de una ocasión habló de lo doloroso que resultó aceptar esa nueva realidad. Sin embargo, ese periodo también reforzó la unión con sus hermanas. Juntas encontraron apoyo mutuo y construyeron una relación sólida que se mantendría a lo largo de los años. Esa red de afecto fue clave para que Eda superara el dolor y creciera con resiliencia. El divorcio de sus padres influyó en su manera de ver las relaciones y en la sensibilidad con que interpretaba personajes. Al haber experimentado en carne propia el impacto de una separación, fue capaz de transmitir en pantalla emociones complejas que conectaban con la audiencia. De alguna manera, su arte se convirtió en una forma de transformar el dolor en expresión creativa. Otro punto de frustración en su vida fue la dificultad para ser tomada en serio en los primeros años de su carrera. Muchos productores la consideraban adecuada únicamente para papeles ligeros o cómicos, sin imaginar que tenía la capacidad de asumir personajes más profundos. Esa falta de confianza externa la llevó a cuestionarse repetidamente sobre su talento, generando momentos de inseguridad que no siempre mostraba al público. Las críticas que recibió en esa etapa afectaron su autoestima, pero también despertaron en ella una fuerte determinación. Eda se propuso demostrar que podía ir más allá de los roles superficiales y que era capaz de construir personajes complejos y memorables. Esa meta se convirtió en un motor que la impulsó a seguir adelante, incluso cuando las oportunidades parecían limitadas. Las desilusiones personales y profesionales se entrelazaron en distintos momentos de su vida. La presión de la fama, el juicio constante de la prensa y las comparaciones con otras actrices también le generaron momentos de angustia. No obstante, cada tropiezo la fortaleció. En lugar de dejarse vencer, decidió aprender de cada experiencia dolorosa y transformarla en un recurso para su crecimiento personal y artístico. Con el tiempo, Eda entendió que esas heridas eran parte de su identidad. No buscó borrarlas, sino integrarlas como lecciones que la hacían más auténtica.
Esa actitud la llevó a conectar profundamente con sus seguidores, quienes veían en ella a una mujer real, con luces y sombras, capaz de mostrarse fuerte sin ocultar sus vulnerabilidades. Los traumas de su juventud y las desilusiones de sus primeros años profesionales moldearon la mujer que es hoy. Cada lágrima, cada crítica y cada fracaso fueron piedras en el camino que la obligaron a crecer y a construir una personalidad firme. Pero su historia no termina ahí, porque cada experiencia, buena o mala, abrió nuevas puertas que seguirían marcando su destino. ¿Y qué tal, gente? ¿Qué les pareció esta revelación de Edaís? Sinceramente, muchos ya se imaginaban que esto iba a pasar algún día, ¿verdad? A los 35 años, finalmente tuvo el valor de decir la verdad que estaba en el corazón de todos nosotros. Déjenme aquí en los comentarios, ¿se sorprendieron o ya esperaban esta confesión? Quiero mucho saber su opinión. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad sobre sus artistas favoritos. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.